El relato que les voy a compartir el día de hoy le ocurrió a una persona hace unos años, pero le ocurrió en una iglesia de un pueblo. Es decir, como bien saben ustedes, aquellas iglesias, sobre todo aquellas que fueron construidas hace ya varios siglos, pues conservan todavía su magia o su vibra especial comparada con las iglesias modernas, es decir, desde el lugar donde eligieron para construirlo, el material que se utilizó, obviamente todo lo que ocurrió allá en esos sitios, desde las misas antiguas, el proceso de la evangelización, pues bueno, y qué otras cosas pudieron haber ocurrido. Y va muy de la mano porque esto me ha llegado en varias versiones, probablemente le haya ocurrido a varias personas en distintos tiempos y en distintos lugares, pero le ocurrió a uno de esos sacristanes. Y les pongo en contexto. Regularmente las iglesias, sobre todo las iglesias de los pueblos, tienen una persona que se encarga de cuidar y obviamente limpiar, pintar, hacer reparaciones a lo que es el edificio de la iglesia. En los pueblos, muchas de esas iglesias todavía conservan cerca lo que era el cementerio del pueblo. Es decir, a un costado o detrás de la iglesia regularmente se hacía el cementerio, que era llamado famoso Camposanto, o el lugar donde descansarían los cuerpos. Todavía hoy en día existen algunas iglesias que tienen vestigios de aquellos restos de las personas que fueron dejados dentro del piso o dentro de las paredes de las iglesias. Y resulta que bueno, ese lugar conservaba todavía en la parte de atrás, tal vez no el cementerio moderno o el nuevo que se hizo en el pueblo, pero sí conservaba el cementerio original que se construyó cuando se hizo la iglesia. Pues bueno, este sacristán se dedicaba a cuidar la iglesia y contó que en una ocasión se fue a su casa después de todo el trabajo, todas las cuestiones que tenía que hacer en la iglesia, pero él vivía muy cerca de la iglesia. Él estaba prácticamente a un par de pasos de allá, tenía su casita, porque por lo mismo le servía, por cualquier cosa él iba a la iglesia para cuidar y obviamente para ir a trabajar allá en la iglesia. Pues resulta que pues en un pueblo regularmente todos se acuestan, o regularmente lo hacían, porque actualmente ya no tanto, pero hace muchos años yo vivía en un pueblo también, cuando ya cerca de la medianoche ya muy pocas personas están caminando en la calle, por no decir nadie. Y así era en ese pueblo. Él se acostó temprano, como a las 9, 10 de la noche, y cuando llegó la madrugada, cuenta que eran cerca de las 3 de la mañana, cuando escuchó algo extraño que provenía de la iglesia, como voces o algún sonido. Entonces él se levantó y vio por la ventana y se dio cuenta que en la iglesia había como veladoras encendidas y se le hizo extraño, a pesar de que la puerta estaba cerrada, la puerta principal de la iglesia, que como bien saben ustedes son puertas muy grandes, por el lado de las ventanas había como luces de veladoras o velas. Y eso pues regularmente no es normal, porque ellos apagan o apagaban las veladoras para evitar que hubiera algún incendio o algo. Pues resulta que se le hizo extraño para ver si no había nada malo que estuviera pasando. Se levantó y se fue. Llegó a la iglesia y quiso sorprender a ver quién se había metido en el edificio. No quiso golpear la puerta, simplemente abrió despacito y se dio cuenta que dentro de la iglesia había gente, había varias personas y al final estaba un sacerdote, pero el sacerdote estaba de espaldas. Cabe hacer mención que hace muchos años en lo que es las iglesias se acostumbraba a dar la misa de espaldas a lo que eran los fieles, a los que eran los que asistían a misa y de frente al altar. Así la estaba viendo él. El sacerdote estaba de frente al altar y todas las personas estaban viendo hacia el altar. Él se metió, no era una iglesia muy grande,
se metió rápidamente sin fijarse quién estaba dentro de la iglesia y llegó por donde estaba el padre. Y al momento de querer hablar con él, el padre volteó y se dio cuenta él que el sacerdote tenía prácticamente un rostro descarnado, un rostro cadavérico. Y él se espantó. Cuando volteó para donde estaba la gente, los feligreses, se dio cuenta que todos los que estaban allá se trataba de seres de la misma manera. Gente que no tenía rostro o tenía desfigurado el rostro como si fueran calaveras. Él se espantó muchísimo, salió corriendo de la iglesia y regresó a su casa asustado, espantado, rezando para pedir protección de lo que había vivido en ese momento. Y se dio cuenta cómo poco a poco de la iglesia iban saliendo esos que habían asistido a la misa y se iban metiendo a la puerta de lo que era el cementerio. Eso le causó, pues ahora sí que un espanto tremendo. Toda esa noche no pudo dormir, no quiso ni salir de su casa por temor a que le hubiera pasado o le pudiera pasar algo con eso que había visto. Y al día siguiente se lo platicó al sacerdote, el cual obviamente le contestó que algunas cosas llegan a ocurrir y no tienen explicación, pero él debe de rezar mucho para que no le ocurra nada malo. Se lo platicó a otras personas del pueblo y algunos de ellos le contaron que hacía muchísimos años algo así le había pasado a otra persona en el pueblo, y como bien les dije al inicio, regularmente se le conoce como misa de difuntos. Y esta ha ocurrido en varios lugares, porque son varias las versiones. En ocasiones han sido personas las que escuchan y van y tienen experiencias con estas presencias fantasmales. Pero bueno, esas las pueden encontrar en otro video, o esperen también, porque próximamente estaré compartiendo más relatos de este tipo. Espero que les haya gustado el del día de hoy. Como siempre, les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes los invito para que me sigan en todas las redes sociales como Omar Villasís Oficial. Les agradezco mucho que me dejen sus comentarios, saludos, lo que ustedes gusten, yo mismo les contesto. Si me ayudan dándole like a este video y compartiendo para que yo pueda llegar a más y más personas. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.